Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, seguimos creando contenido un poco como buenamente puedo. No sé si me veis la cara, estoy acatarrado, estoy harto ya de justificarme, pero es que es la realidad, la verdad que cuantas más ganas y tiempo, no, cuantas más ganas me gustaría poner en mi canal de YouTube, de menos tiempo dispongo, pero esto no es excusa suficiente como para no seguir pasándolo bien, conversando y conversando en esta ocasión con ya casi un amigo del canal. Es la segunda vez que tenemos con nosotros a Miguel, alias un señor de Logroño. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues estoy muy bien y es un placer, como siempre, ver una cara conocida, como tú dices, un amigo y un creador de contenido con ideas parecidas a las propias. Eso siempre es un placer. Exacto, me gusta, yo creo que cada uno tiene su estilo. Tú, como ya sabes, pues me he especializado un poco más en las entrevistas que tocan temas más atemporales, tú quizás tocas más temas de actualidad. Bueno, la cuestión es que remamos juntos en la misma dirección y yo, pues no sé tú, yo me siento bastante positivo. Creo que el movimiento liberal libertario está viviendo un momentum. Yo creo que un poco vamos a hablar de esto hoy. En esta entrevista barra monográfico, pues queremos hablar un poco de la batalla cultural, queremos hablar de Gramsci, queremos hablar de cultura, queremos hablar de ideas y queremos reflexionar como lo ignorantes que somos eh, hablando claro, pero reflexionar para que, no sé, para que un poco todos también podamos reflexionar al mismo momento que nos vais escuchando. Miguel, no sé si eres un experto, vamos a decir, pero sé que eres una persona también pues que has pensado mucho este tema, ya sabes que a mí también me interesa bastante, así que si te parece, pues vamos a empezar, no sé, quizás la primera pregunta te podría decir es, ¿qué es la batalla cultural? Sería la parte uno de la pregunta. Y la parte 2 es si esta batalla pertenece a una ideología en concreto, porque, bueno, lo dejo ahí. Así que cuando quieras. Bueno, pues yo creo que Gramsci tenía muy claro que para poder llevar a cabo la revolución socialista, lo que tenían que hacer es dar la batalla de las ideas, porque él detectaba una sociedad política, que es la que de alguna forma lleva a cabo la coacción, y luego veía que a través de la sociedad civil se podía luchar contra esa hegemonía, que según él eran las aulas, la iglesia y otros estamentos, y que si ellos conseguían infiltrar a gente con sus ideas y sobre todo que la sociedad civil, que eran las personas desde su ámbito privado, empiezan a demandar estas ideas socialistas, pues al final al poder no le quedará más remedio que pasar por el aro. Y yo creo que esa ha sido la hoja de ruta que ha emprendido la izquierda en España y a la vista está porque la mayor parte de periodistas son de izquierdas, lo que hace que los medios de comunicación sean de izquierdas. También los profesores suelen ser en una gran mayoría de izquierdas, que son los que en base a esa función social que creen tener, inculcan esos valores socialistas o esas ideas socialistas a la población y entonces al final tienes que los españoles, incluso los que se definen como de derecha, pues demandan ciertas luchas de la izquierda, como son, por ejemplo, el sistema público de pensiones, la sanidad estatal y todo eso. Entonces yo creo que en ese aspecto la izquierda ha hecho bien su trabajo, han seguido las ideas de Gramsci y considero que a lo mejor nosotros también podríamos entrar en esa línea, pero yo creo que ese sería ya otro punto. ¿Crees que, bueno, yo personalmente detesto las conspiraciones, no, es algo que no me interesa, pero me gustaría tirar un poco por ahí. ¿Crees que esto es algo orquestado, que tenían como un plan, digamos, o que les ha salido un poco por casualidad? Porque el futuro es impredecible y más cuando hablamos de ingeniería social. Esta hegemonía que parece que, entre comillas, va ganando esta izquierda, ¿crees que la ha ido un poco improvisando o todo esto ya estaba escrito y solo han tenido que seguir el plan de ruta? Hombre, hablar de conspiración sería dar por sentado que son malos y que lo que ellos planean es pues, hacer el mal y llevar a cabo esa revolución. No, yo simplemente creo que ellos consideran que sus valores son positivos, saben que la palabra marxismo está denostada, sobre todo desde el fracaso de la Unión Soviética, ya han pasado más de 100 años desde la revolución bolchevique de 1917, entonces yo creo que ellos la forma que tienen es intentar llevar a cabo la batalla cultural y guiar a la sociedad como los pastores manejan un rebaño de ovejas. Yo creo que dan por sentado que ellos, en su condición de intelectuales, saben más que nosotros, que pueden decidir lo que es mejor para la sociedad y que por eso lo hacen. Yo no pienso que un profesor, cuando alecciona a sus alumnos y les habla de que tienen derechos y que hay que pelear por ellos, lo hace pensando que es el bienestar común
y el bien común de todos lo que se va a conseguir llevándolos en ese camino y no porque él quiera ser parte de esa burocracia que vive bien a costa de expropiar a los ciudadanos. No creo que lo hagan con maldad. Entonces, Miguel, a pesar de que yo creo que estoy de acuerdo contigo, a priori no me gusta quitar el tipo de pensamiento de pensar que las personas, el oponente intelectual en este caso es malvado, vamos a entender las tesis, la tesis gramsciana, la tesis un poco marxista, la tesis de izquierdas, esta utopía un poco que nos plantean, a ver si la pudiéramos resumir así a modo de decálogo. Sí, yo creo que Gramsci lo que estaba proponiendo es que para que pudiera llevarse a cabo la revolución socialista, toda la sociedad tenía que ir en esa línea. Él fue muy crítico con la Unión Soviética, no lo dijo abiertamente, pero él entendía como una contradicción entre lo que hizo Lenin y los bolcheviques y lo que planteaba Karl Marx, porque él vio que no había suficientes obreros y que cómo va a ser un movimiento obrero, un movimiento sindical, esa revolución, cuando Rusia no había transitado por esa etapa capitalista que Karl Marx defendía, porque él decía que después la consecuencia lógica iba a ser el socialismo. Él lo que vio fue que había una sociedad muy rural, básicamente de campesinos, un estado prácticamente feudal, y que los bolcheviques aprovecharon ese vacío de poder tras la revolución por derrocar a los zares para dar un golpe de estado, y yo lo vio como una contradicción. Él veía que para que su proyecto pudiese llevarse a cabo y que fuese funcional, porque la Unión Soviética no era funcional, lo que había que hacer es crear a ese nuevo hombre, pues convenciendo a todas las personas de que tenían que querer estas ideas y demandarlas para que así podamos dar el paso hacia el socialismo. Entonces, yo creo que Gramsci iba en esa línea. Como ya sabes, yo, entrevisté aquí a Agustín Laje y es una frase que repito bastante. Él me dijo que, según su interpretación, digamos, el obrero, las izquierdas se han olvidado del obrero porque el obrero ya no está pensando por lo general en la lucha de clases, sino que está pensando pues dónde va a pasar las vacaciones o qué coche se va a comprar y demás. Y entonces luego pues se han empezado a orquestar todo este tipo de batallas como el ecologismo, feminismo, multiculturalismo, izquierdismo, socialdemocracia, igualitarismo y la lista sigue y sigue. ¿Qué te parece un poco esa reflexión? Porque creo que un poco resume un poco lo que vamos diciendo a lo largo de esta entrevista. Hombre, claro, si tú diversificas el abanico por el cual puedes llegar a los ciudadanos, pues es más fácil que puedas ganar más adeptos para tu causa. Ellos saben que gracias al capitalismo esos obreros pasaron a ser clase media y que ya no tenía mucho sentido hablar de redistribución de la riqueza y de lucha de clases y por eso lo ampliaron a otros colectivos. Eso yo creo que es una consecuencia lógica, es la eterna evolución de la izquierda para estar actualizada. También creo, y perdón por repetir un poco lo que ya dije antes, que es que ellos mismos se han dado cuenta de que comunismo o todo es marxismo incluso, pues son palabras con una connotación muy negativa. Entonces ellos lo que te hacen es, ¿te gusta esta idea? Sí. ¿Te gusta esta idea? Sí. Y una vez que ya tienes a la persona convencida, decirle, pues esto se llama comunismo. Pero no decirlo de antemano porque ya crean una predisposición a que la persona recele lo que le vas a decir, porque saben que en el nombre del comunismo se han hecho barbaridades. Y creo que nosotros tenemos que tomar buena nota de esto, porque capitalismo también es una palabra con una connotación muy peyorativa y ya cuando nos definimos de antemano como capitalistas, pues ya generamos cierto rechazo y igual a la gente no le apetece tanto escucharnos. Bueno, estoy muy de acuerdo con esta reflexión. Antes de entrar un poco en esta parte de la entrevista en la cual podríamos plantear de manera abierta qué podemos aprender de ellos, me gustaría mencionar, no sé si conoces una charla de Pablo Iglesias que dio en Valencia hace muchos años y decía exactamente esto que has dicho tú ahora. Decía, dictadura del proletariado no mola, esto no se vende de ninguna manera, entonces nos infiltramos en la democracia, digamos que es una terminología que sí mola. En este caso la pregunta, a pesar de que su reflexión yo creo que es acertada, entraña una perversidad, es muy maquiavélico desde mi punto de vista. Entonces la pregunta un poco es, ¿dónde está el límite dentro de lo que sería el marketing barra juego de palabras barra creación de hegemonías? Porque claro, no todo vale, incluso en política, que ya digamos, es un oficio un poco deleznable en algunos temas. Hombre, yo creo que la honestidad sería el límite, eso es lo que nos puede diferenciar de ellos. Las reglas del juego son estas, pues tenemos que jugar al juego con las reglas que ellos han puesto sobre el tablero, porque al final, nos guste o no, la hegemonía actualmente es progresista, el poder en ese aspecto lo tienen ellos. También hay una entrevista de Íñigo Errejón que le hablaba abiertamente de infiltrar a su gente en todas las instituciones públicas y yo creo que eso efectivamente se ha hecho. Tenemos como claro ejemplo Andalucía, donde prácticamente
el 60, 70, 80 incluso por ciento de los empleados públicos los ha metido el Partido Socialista Obrero Español, y eso te permite tener al pueblo atado en corto para tenerles más controlados y asegurarte tener ahí un granero de votos. Yo creo que la izquierda siempre ha ido en esta dirección y a la vista está que les ha salido pues bastante bien. Pero no creo que nosotros debamos caer en eso, no debemos manipular, no debemos mentir. Yo creo que tenemos la razón de nuestro lado y esa es un arma muy poderosa. Y pasa una cosa muy curiosa, y es que la mayor parte, incluso Ernesto Castro, que él es de izquierdas, lo dice, la mayor parte de libertarios que existen a día de hoy son extremadamente inteligentes y cultos. Y esto es porque vamos a contracultura, vamos en contra de la hegemonía, con el riesgo de que te estigmaticen, de que te persigan. Si has llegado a estas ideas es porque te cuestionas tu entorno y has hecho un trabajo de investigación. Entonces, tenemos eso a favor para comunicar, porque somos personas que tenemos capacidad para comunicar, que hemos leído. Simplemente tenemos que cambiar la estrategia y en vez de bombardear con datos que ahora la verdad no sirven de nada, intentar apelar un poquito más a las emociones de las personas y, lo que digo, intentar copar esos ámbitos culturales que la izquierda tiene. Tenemos humoristas de izquierdas como Eva H., tenemos cómicos, etcétera, actores, directores como Almodóvar, periodistas, ya tienen copada toda la cultura. Nosotros tenemos que intentar entrar ahí. Que tengamos a Bastos o que tengamos a Huerta de Soto dando clase es una conquista brutal, pero hay que seguir en esa línea y tenemos que intentar entrar a la cultura y entrar a todos los ámbitos que tienen ellos para promocionar sus ideas. Vale, bueno, estoy de acuerdo, pero vamos a hacer un poco de abogado del diablo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede librar esta batalla cultural ideológica cuando tu contrincante está tomando estrategias deshonestas? Es decir, si tú, por ejemplo, no sé, jugamos a fútbol, pues ambos equipos pues estamos debajo de las mismas normas y tenemos un árbitro. Lo que pasa es que cuando uno no solo es que se infiltre en las instituciones, sino que los tiene todos atados en corto o que, digamos, utiliza la misma ley para su propio beneficio, desde mi punto de vista, la batalla de ideas un poco ya pierde su efectividad, vamos a decir. No sé si entiendes mi planteamiento, Miguel. Sí, es como llevar a Rayo y someterlo a una emboscada por parte de Elisa Beni, de Bernardos y todos, que al final, en falacia de la mayoría, pues ya se creen que tienen la razón. Yeah. Evidentemente las reglas del juego son muy complicadas. Somos las redes sociales donde nuestros canales y nuestro contenido es constantemente censurado, nos invisibilizan con el shadow ban y una serie de cosas que nos lo ponen muy difícil. Entonces, lo único que podemos hacer es apelar a esa voluntariedad nuestra e intentar colaborar, la sinergia, hacer un esfuerzo conjunto, colectivo, intentar de alguna forma apoyarnos, que no significa meternos en una cámara de eco y relacionarnos solo con nosotros, la batalla hay que darla, pero sobre todo tenemos que colaborar muchísimo de manera voluntaria, por supuesto, e intentar hacer piña, señalar esas deslealtades que tú comentabas, porque evidentemente las reglas del juego las están poniendo ellos, señalar que no están siendo honestos y, muy importante, no caer en sus trampas semánticas, no acobardarse cuando te tachen de fascista, de facha, de neoliberal. Esas cosas nos dan igual. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra postura, no tenemos que acobardarnos, defender nuestros puntos y seguro que mucha gente que no tiene una opinión formada o que es más bien equidistante va a tomar partido por nosotros cuando vean que además de la razón tenemos de nuestro lado la honestidad. Ajá. Me gustaría retomar algo que hemos dejado un poco antes colgando. Hemos estado hablando de digamos, el uso de los eufemismos o de la retórica a favor de las ideas de izquierdas o de comunismo, y has dicho algo que me parece interesante. Has dicho, bueno, la palabra capitalismo no vende, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esto. Las etiquetas a veces son prisiones. Ya sabemos que el tema de los sesgos y las preconcepciones también juega mucho, y yo lo juntaría un poco con el marketing, un poco entre líneas. Yo creo que es de lo que estamos hablando. Entonces, estas palabras que ya, digamos, tienen tantos significados adjuntos y sobre todo relacionados con las preconcepciones de la sociedad, del individuo medio, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica? Y te lo pregunto de manera abierta y honesta porque no lo sé. Es decir, si renunciamos a una palabra, ¿cómo podemos seguir dando la batalla sin utilizar eufemismos que no vayan a ningún sitio? Bien, hombre, yo también soy de la opinión de que ese purismo libertario de ir quitando carnets y poniendo etiquetas a los demás no conduce a nada bueno. Suele entrar en guerras intestinas, que si por temas realmente absurdos, porque ahora hay prioridades como el aborto, decir tú no eres verdadero libertario, esto, lo otro, eso no lleva a ninguna parte. Al final libertario es una palabra. Nosotros estamos comprometidos con defender la libertad.
Entonces, cuando vemos una problemática concreta que causa cierto revuelo, pues lo que tenemos que hacer es, en base a esa noticia concreta, dar soluciones que son libertarias, sin decir abiertamente que son libertarias, simplemente dar la solución, y cuando la gente vaya aceptando este alimento que le estamos dando, pues ya, como hacían los granchianos, ¿no? Como decía Antonio Gramsci, decirle, pues esto se llama capitalismo. Pero hasta entonces no. Y a la gente a la vista está que no le gusta pagar impuestos. Yo creo que eso es una forma por la que podemos entrar. Podemos arrojar datos de cómo la sanidad privada no es tan mala como nos intentan decir. No tenemos por qué hablar directamente de capitalismo. Podemos ir mencionando las virtudes de nuestra ideología, que las tiene, y sobre todo que es lo más ético que puede haber, que tú dispongas de lo tuyo y punto, que te responsabilices de tus actos, que la solidaridad sea verdaderamente altruista, es decir, que a ti te suponga un sacrificio, que sea algo voluntario. Yo creo que podemos ir en esa línea. No hay por qué ponernos la banderita en el mismo momento y, sobre todo, como decía al principio, creo que esas personas que cuando das una solución intermedia, pero porque quieres transmitírsela a un público grande, te acusan de no ser un verdadero libertario, esa gente resta más de lo que suma y no tenemos que tenerles tan en cuenta. Simplemente nosotros tenemos que intentar apelar a esa masa, a ese colectivo. Bueno, como ya he dicho muchas veces, a mí me encanta también este movimiento político-filosófico, pero hay una serie de niños rata frikertarios, que llamo yo, que creo que restan bastante. Cambiamos temporalmente de tema un poco, Miguel. Me gustaría lanzarte una reflexión y me gustaría saber tu opinión. El otro día un amigo, y yo creo que coincido con él, me decía las ideas de liberales o las ideas libertarias, las ideas del Estado mínimo, de los mercados abiertos y demás, es más probable que triunfen en Argentina y en Venezuela que en España. Entonces me quedé un poco, digo, ostras, ¿cómo dices eso? Dice que aquí en España estamos tan como falsamente acomodados que en realidad como tampoco no nos rascan tanto el bolsillo, ni si no se vive tan mal y no llegamos a situaciones límite, pues bueno, esto del activismo nos lo tomamos como, bueno, algo que es medio hobby. En cambio puede ser que en estas sociedades que digamos moral, cultural, económicamente, pues están implosionando, sí que puede que digamos, la semilla coja raíz y florezca algo bueno en relación a estas ideas. No sé, me gustaría saber tu opinión, ¿coincides? Pues a lo mejor sí, puede ser que por la tercera ley de Newton, pues una acción genera una reacción de igual potencia, pero yo creo que no, porque es que en España la rana la estaban cocinando a fuego lento, nos lo estaban haciendo todo poco a poco, pero últimamente como que la izquierda la ha entrado prisa y se ha precipitado mucho, a lo mejor ha sido por el auge de Vox o porque no tenían números para gobernar. Yo no sé por qué ha sido, pero la izquierda ha metido el acelerador y eso sí que puede crear una reacción. Yo veo mucha reacción, sobre todo contra este feminismo radical hegemónico, pero también estoy empezando a ver voces que se están alzando contra hechos como que ahora mismo hay más empleados hay más trabajadores con una nómina pública, contando los pensionistas, que privada, y al ver cómo el nuevo gobierno de Sánchez aumenta todos los ministerios, hace 4 vicepresidencias, pues ven que hay un despilfarro por parte de la clase política y eso sí que puede generar una reacción. Sobre todo, insisto en que ahora somos la contracultura y siempre los jóvenes van a ir contra lo preestablecido. Y por más que vayan de antisistema, los prosistema, porque al final esta gente que va de antisistema y que dicen ser anti todo son los que quieren que el Estado que tenemos ahora tenga todavía más competencias, pues al final la gente va a reaccionar contra eso. Yo creo que es cuestión de tiempo porque es evidente que se acerca otra crisis a nivel global. A España le va a sacudir muy duramente porque tenemos el 40% del gasto público comprometido al pago de las pensiones, un desempleo juvenil del 50%, la gente no vive tan bien como antes, pues las cifras no son nada halagüeñas y yo creo que eso puede facilitar que pasemos por un periodo de empobrecimiento y que la gente busque alternativas a la izquierda. Y ahí estaremos nosotros. Esperando, ¿no? Con la bola de cristal. De hecho, me recuerdo una publicación que pusiste en Twitter que decías, hablabas como yo solo me miro España según cuán argentinizada está o peronia, no sé exactamente. Y un poco es eso, ¿no? Parece que hay ciertas sociedades, tengo muchos seguidores de Argentina, por cierto, y creo que tú también, que digamos se ha roto un poco como el tejido social y cierta hegemonía de lo que vamos hablando y ciertas ideas malas son imperantes. Entonces, un poco la pregunta, otra vez, estoy haciendo la carta a los reyes. ¿Hay alguna solución para eso? Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vi un discurso de Alberto Fernández, el nuevo presidente de Argentina, y decía, gracias a todos, todas y todes. Digo, hostia, el momento en el que el presidente de una nación
está comprando este mensaje como si fuera la mar de normal, es que hay alguien que se le ha puesto, no sé, hay una hegemonía que ha ganado y la imagen me parecía anecdótica. Entonces, un poco la pregunta también es cómo desde España podemos, hay alguna manera de poner así como un cerco de seguridad para que no nos argentinicemos y que nadie se lo tome mal, por favor. No, sí, evidentemente muchos paralelismos entre España y Argentina. Históricamente, pues hemos sufrido también un proceso de dictadura que ha sido de derecha y la izquierda siempre ha enarbolado esa bandera. Y también desde las universidades públicas, pues están metiendo este marxismo cultural, se podría decir, aunque suena un poco conspiranoico, pero que ha trasladado a todos los colectivos identitarios este mensaje marxista clásico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, dado que sabemos que las universidades son de ellos, es no preocuparnos demasiado. Cuando esa gente se incorpore al mercado laboral, va a entender cómo realmente funciona todo esto y se van a curar. Y además somos un país con la población muy envejecida, no nos preocupa demasiado. Lo que hay que hacer nosotros es también entender cómo lo están haciendo. Si ellos nos acusan a nosotros, a los que defendemos el libre mercado, de que somos blancos, ergo racistas, hombres, ergo machistas, etcétera, si ellos están intentando instrumentalizar esas minorías, pues tenemos que dar todos, evidentemente, la batalla cultural, pero también nos interesaría, y puede sonar contradictorio que lo diga yo, porque yo como libertario creo en el individuo al margen de sus caracteres identitarios, pero nos interesa involucrar a personas de esas orientaciones que ha instrumentalizado la izquierda, como por ejemplo tenemos a Isaac Parejo. Nos interesa también contar como comunicadores con personas que no sean blancas. Nos interesa sobre todo que más mujeres se atrevan a alzar la voz contra este feminismo que claramente es un brazo político de la izquierda. Nos interesa también contar con gente de distintos sectores. Y sobre todo nosotros individualmente, al margen de nuestras características, pues tenemos que dar la batalla. Pero tenemos que demostrar que no somos ricachones, que yo por supuesto no lo soy, blancos, acomodados, heterosexuales, etcétera. Hay que darles ahí, que es donde más les duele, porque les pones contra el espejo de su contradicción, que es como una persona, un hombre blanco de izquierdas, le va a llamar opresora o privilegiada, por ejemplo, a una mujer negra. Entonces, claro, es alzar la voz todos. Yo creo que es la única forma que tenemos. Bueno, estoy de acuerdo por lo general, me parece interesante lo que me estás contando. Me gustaría cambiar un poco de tema, lo vamos enlazando, me gustaría hablar de política. Me da la sensación, y es una sensación mía, y perdón que me metes, sé que la entrevista es para ti, pero también me gusta conversar, de que quizás si estamos montando una mesa nos falta una pata, y una de las patas es la política. Es decir, tema comunicadores en la tele, check, ¿no? Más o menos está hecho. Tema youtubers que dan la brasa, check, está hecho. Pero tema de que alguien capitalice todo esto y pueda empezar a luchar y a librar la batalla en las instituciones, ahí vamos un poco más cojos. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué crees que no ha sucedido o no está sucediendo? O quizás incluso las ideas liberales no están hechas para estar, digamos, empaquetadas en un propio partido político. No sé, ¿cuál es tu opinión, Miguel? Yo este tema concreto lo he hablado muchas veces con integrantes del Partido Libertario y por favor, con los que no lo haya hablado, no tenga contacto con ellos, no os lo toméis como un ataque. Yo creo que tenemos que hacer autocrítica, yo el primero, porque también comparto estas ideologías. No creo que sirva de mucho apelar al voto libertario, es decir, libertarios somos 4, es así, es un hecho. Entonces, de esta forma no vamos a conseguir poder. Entonces, yo creo que siempre y cuando consigamos mover un poquito la ventana de Oberton y conseguir que partidos de derecha tradicional, liberal en lo económico, conservadores en lo social, como el PP o como Vox, vean que es una demanda social estas ideas libertarias, ellos mismos, para captar votos, van a intentar acercarse a estas ideas y van a intentar promoverlas, simplemente porque les interesa ganar para cobrar su nómina. Y de cara a tener un partido propio, yo creo que eso es algo que caerá por su propio peso cuando consigamos ser más. De momento, no quiero decir que no haga falta el Partido Libertario, claro que hace falta, lo necesitamos que exista, está muy bien y el trabajo que han hecho es muy meritorio, eso yo se lo reconozco, pero también hay que entender que ahora mismo el número de libertarios es el que es y que el trabajo que tenemos que hacer ahora es convencer a más gente. Entonces, yo recomendaría al Partido Libertario que intenten apelar a esa mayoría, que la mayor parte de la gente es socialdemócrata, pues tenemos que intentar que no lo sea. Y en cuestión estética, y esto ya es algo más personal, yo intento aparecer de una forma más desenfadada, me he visto pues como salgo a la calle. No sé hasta qué punto es producente eso de ir con traje y con corbata. Yo cuando he estado en un evento de Students for Liberty y esas cosas, pues me he sentido un poco fuera de lugar.
porque si nos está diciendo la izquierda que somos los ricachones y luego nos vestimos de burgueses, pues les hacemos un poco el juego. Claro. Bueno, estoy muy de acuerdo. Entonces, siguiendo con eso, ¿no? Es decir, ahora vamos a hacer un ejercicio de abstracción. Imagínate que no te diría que somos, ¿no? Estamos en la presidencia del gobierno, pero digamos que tenemos cierta hegemonía o cierto poder. Entonces, ¿cómo se articula la estrategia gramsciana o quizás la estrategia anti-gramsciana? Si Gramsci dice que deberíamos infiltrarnos en las instituciones, entiendo que un libertario en el poder lo que haría es empezar a derogar y que esas instituciones que dan subvenciones dejen de existir, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría una... Sí, ojo con la palabra, ¿no? ¿Cómo se aplicaría una estrategia anti-gramsciana? Porque, vaya, a priori popular nos suena y suena antiintuitivo. Alguien que desde el poder te diga que dejará de regalar cosas a la gente, a priori, por lo que sería el votante medio español, no agrada mucho. Hay que decirle a las personas que lo que estamos haciendo es devolverles soberanía individual y que lo que queremos es que su poder adquisitivo aumente, que lo que queremos es que les dejen de robar. Entonces, yo creo que eso al final, cuando la gente esté preparada para ese tipo de mensajes, lo van a entender. El problema es que ahora, como todavía no hemos hecho ese trabajo de acabar con la hegemonía o de introducirnos en esa hegemonía, pues no se puede hacer. Lo que yo creo es que la sociedad civil puede ser tanto pública como privada. Hay medios de comunicación públicos y privados. Hay colegios públicos y privados. Comentabas qué haríamos si tuviésemos el poder. Pues evidentemente todo lo público, privatizarlo y liberalizarlo, porque si tú dices, no, esta herramienta me viene muy bien para tener yo el poder y que la gente vaya en esta línea. Ya, pero si pierdes las elecciones, ese Estado monstruoso y gigantesco, elefantiásico que has creado, lo van a utilizar los malos. Entonces, lo más útil y además lo congruente con nuestra ideología es que todo eso se liberalice y se privatice. Pero luego en los medios privados o en los institutos, colegios, etcétera, sí que tenemos que intentar entrar y sobre todo para dar una alternativa, porque tú que eres padre, imagino que no te haría puñetera gracia que a tu hijo lo adoctrinen en independentismo, socialismo, feminismo, etcétera. No es lo que tú quieres. Entonces, como padre, tienes derecho a tener esa libertad de elegir en un mercado que te ofrece un abanico de posibilidades qué es lo que quieres que le enseñen a tu hijo. De cara a informarte lo mismo. Yo hay periódicos como Lo País que no me los leo, solo cuando quiero hacerles una crítica, porque sé que no me quiero informar con ellos porque me van a manipular. Entonces, siempre apostar por ese mercado, que es un gran abanico para que podamos elegir. Bueno, pues no sé, Miguel, más o menos para ir terminando, no sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Es decir, digamos que me has convencido. Entonces, creo que estamos... ¿En qué momento crees que estamos? ¿En el momento de reclutamiento, de difusión, de facilitar las ideas? También hagamos un poco de autocrítica, si te parece. Sí, la autocrítica siempre es necesaria porque si nos estamos mirando el ombligo, lo único que vamos a conseguir es autocompadecernos y eso no va a conducir a nada bueno. Hay veces que tiene que haber un punto de inflexión y que tenemos que cambiar de métodos, pero yo soy muy optimista. Sí que es cierto que la izquierda tiene una mayor capacidad de captación, sobre todo entre jóvenes, porque como comentábamos, ellos tienen la hegemonía, tienen los medios, tienen las universidades. De hecho, ahora hasta han creado un ministerio de universidades, ¿por qué no también uno de guarderías y apuestos? Es que es una locura. Dios. Pero yo creo que ahora, gracias a los medios y a las plataformas digitales, por primera vez, aunque siguen captando más gente, nosotros empezamos a llegar a un público mayor. Y eso a mí me hace ser bastante optimista. Me preocupa, no obstante, bastante ver esta censura que se está imponiendo, no ya solo desde los estados, sino también desde estas empresas que no dejan de ser clientelares, como es Google, YouTube que pertenece a Google, Facebook, etcétera. Y me preocupa bastante que haya determinadas ideas que no estén en tablero político y que se nos invisibilice, pero aún así yo creo que la labor que estamos haciendo es muy buena y tenemos comunicadores que tienen más de 100.000 suscriptores. Eso es una maravilla. Cierto. Y era impensable hace poco tiempo. Entonces yo creo que vamos por un camino que es el bueno. Lo que sí que he hecho en falta, y un poco en la línea de la autocrítica, es que no colaboremos más y sobre todo salir un poco de las redes sociales y hacer algún evento como el que hiciste con Ivette y con Adrià, que me pareció una idea muy buena. Y yo creo que deberíamos organizar muchos más y sobre todo en todas las ciudades, como puede ser Logroño, que están huérfanas de pensadores libertarios, porque en Barcelona o Madrid sí que es cierto que estáis muchísimos,
podéis llegar a la gente, podéis quedar, podéis intercambiar ideas, tomar un café, que directamente eso viene muy bien. Pero aquí en Logroño, por ejemplo, solo estamos dos libertarios, tú nos conoces a los dos, y es aquí en La Rioja, no es una tragedia. Y también hay muchas ciudades más pequeñitas que están huérfanas. Nosotros mismos, aunque sea una inversión de tiempo y de dinero, yo con YouTube he perdido mucho dinero, pero es así, hay que hacerlo. También he perdido tiempo que luego no he remunerado. Pero es un esfuerzo conjunto que nosotros tenemos que hacer si queremos dar esta batalla, y es simplemente por interés egoísta de que nos beneficiaría que estas políticas se lleven a cabo. Somos nosotros quienes tienen que hacer ese esfuerzo y, por supuesto, cada uno a su nivel, pues discutiendo las bandejas de los periódicos digitales, dándole en la boca al cuñado en Navidad, típico cuñado que todo el mundo tiene, que nos llama egoístas y que cree que lo sabe todo, pues decirle, mira, desde el respeto, por supuesto, no hay que crear un conflicto familiar, pero no estoy de acuerdo y esto no es así, y empíricamente puedes ver que la libertad económica crea bienestar, etcétera, ¿no? Hay que defendernos, no estar acobardados. Ajá. Otra vez estoy de acuerdo, más o menos también para ir terminando. Se ha quedado colgado antes cuando hablábamos de política y me gustaría retomarlo. Me gustaría que hiciéramos un análisis, ya que hemos hablado de hegemonía, hemos hablado de marketing, hemos hablado de cómo capitalizar ciertas ideas, de cómo crear nuevas tendencias, vamos a decir. Me gustaría hablar de Vox, porque claro, uno no sabe un poco de qué pie cojean. Hemos hablado de libertad económica y parece que ellos están alineados y demás, pero claro, ya sabemos que la gran máxima liberal es respetar el proyecto de vida del otro. Y entonces, a veces los conservadores, aunque coherentes en muchos temas, esto nos daría para mucha charla, pues parece que un poco adolecen del mismo problema que el progresista, que en el fondo es decirte, no, no, es que tú tienes que vivir así porque mis valores son más importantes que los tuyos y fin, y entonces entran a las instituciones y demás. Entonces, un poco lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la parte buena que crees que han hecho ellos a nivel de marketing, a nivel de creación de tendencias? Y la parte mala es que, ¿qué es lo que crees que les faltaría para que quizás fuera un partido, pues que un libertario de pro pudiera decir, pues mira, me siento identificado? Hombre, yo creo que ellos han hecho una magnífica labor en las redes sociales, y yo creo que el proyecto de Vox se ha cimentado sobre todo en retomar en el tablero de debate pues temas que se habían dado por superados, que se consideraban tabús por estas élites intelectuales, por los políticos, pero que a pie de calle pues estaban hablando. Yo creo que la Ley Integral de Violencia de Género es uno de estos temas que a nivel popular se estaban discutiendo y que los políticos lo daban por superado, entre otras cosas. Entonces yo creo que eso lo han hecho muy bien. Luego, no es un partido libertario, yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que por demostrar lo libertario que uno es y lo Claro. purista que muchos caen en el error de intentar ser equidistantes y pretender comparar un gobierno PSOE-Podemos con un gobierno PP-Vox. Yo creo que hay una diferencia de grado. Antaño sí que es cierto que la derecha en el ámbito social prohibía mucho, que sin la prostitución no, que si las casas de apuestas no, y en cambio defendían la libertad económica, y que la izquierda era al revés. Bueno, es que ahora tenemos una izquierda que busca abolir las casas de apuestas, la prostitución, que seas azafata. Entonces, yo creo que hay una diferencia de grado y que la derecha ahora mismo es mucho más afín a nuestros intereses. Y como digo, mientras los libertarios seamos tan insignificantes, pues sí hay que juntarse con los democristianos, con los conservadores y con los liberales clásicos, pues oye, es una cosa que tenemos que hacer, sobre todo porque el otro es mucho más liberticida, mucho más totalitario, y en términos económicos nos están conduciendo al abismo. De hecho, es una gran reflexión y yo creo que nos explica mucho sobre la esencia humana. Veo muchos contactos en Facebook o así, porque fíjate que Gloria Albert se equivoca, no sé qué, fíjate que Agustín Laje no sé qué, es como, oye, puestos a criticar, critica quien está en contra diametralmente de tu estilo de vida. Quizás estas personas que te acabo de mencionar, pues hay diferencias profundas o de matiz, pero hay un cuerpo de ideas compartido. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Porque yo creo que es algo muy humano, ¿no? O sea, criticamos con más fuerza a la gente de nuestra propia tribu que no la de la tribu contraria, que teóricamente es la que te va a venir a atacar, vamos a llamar, con más fuerza. Bueno, yo no me considero un sabio o un erudito, pero sí que, como te comentaba antes, la mayor parte de los que estamos ahora mismo, simplemente porque somos los que vamos contra la hegemonía, pues somos personas bastante leídas. Entonces igual estamos acostumbrados a que nuestro entorno nos diga lo listos e inteligentes que somos, Ya. y esto al final alimenta los egos, y al final la gente está más empecinada en demostrar todo lo que sabe, no dejan de saber, Sí. que en hacer un esfuerzo conjunto. Entonces,
Yo defiendo el individualismo, pero no el atomismo, en esto hay que cooperar. Yo, por ejemplo, en lo económico estoy más de acuerdo con Gloria Álvarez, siguiendo con los ejemplos que has citado, pero en lo social Ajá, estaría 1000 veces más de acuerdo con Agustín Laje. Pero claro. evidentemente ambos dos son referentes, son útiles, sirven para llegar a un tipo de público y sí que sería necesario que haya más cooperación. Eso creo que queda fuera de toda duda. Sí que es cierto que a lo mejor yo soy un poco hipócrita al decir esto porque también he tenido alguna de estas discusiones con otros libertarios que han acabado en maneo, pero bueno, eso yo creo que también es propio del ser humano, como tú comentabas, Claro. y a lo mejor también nos extraña más de una persona a la que presuponíamos afín a nuestras ideas defender algo que nos horroriza. Yo, por Ya. ejemplo, el tema que comentabas del aborto, tengo muy claro que estoy en contra del aborto y porque lo considero además coherente a mis principios libertarios de responsabilizarse de los actos de uno y defender la vida. También entiendo que haya gente que en base al derecho a la propiedad diga, no, mira, es mi cuerpo, tal. Yo eso lo entiendo, por eso digo que es una batalla que no me interesa mucho librar ahora mismo, entiendo que haya quien la libre, pero sí que es cierto que hay temas que igual son un poco más susceptibles para nosotros. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de tener un poco más de empatía y de intentar atacarnos menos, que no lleva a ningún lado. O también creo yo, si me permites, que se podría, digamos, ciertas batallas se podrían librar de puertas adentro, pero luego cuando vas, digamos, en abierto y de cara al público, no te ves, no te muestras tan fragmentado, porque a veces como te perciben, digamos, es tu arma, pero es un arma de doble filo. Si a ti te perciben como un grupo, o, digamos, un colectivo de ideas que no está cohesionado, vaya, hacen así, te desmontan. No sé si quieres decir algo en torno a esta reflexión. Eso es evidente. Por ejemplo, cualquier familiar o cualquier amigo que no sea libertario que tengamos agregado a nuestras redes sociales, ve lo que tú publicas y le da por leer los comentarios y ve a un montón de gente, tú no eres un verdadero libertario porque no sé qué, pues dice, estos son una cepa que nos quieren aquí aducir a todos y están locos. Eso, ya, ahí no hay eso es evidente, eso yo creo que lo tenemos todos claro, sí. Ya. Bueno, entonces, mira, y más o menos ya creo que con eso podríamos terminar. Lo que uno tiene que hacer es un buen punto. Es, digamos, olvidarse de su yo como Miguel o como Ignasi y crear una marca, porque a la que ya creas una marca ya es otra historia y yo creo que la gente te toma en consideración. Entonces, la última pregunta en este caso es de tu marca. ¿Qué vamos a ver del señor de Logroño en este 2020? ¿Estás pensando algún cambio de enfoque, de formato? No sé, desvélanos alguna sorpresa. Sí, pues yo estoy intentando apostar más por la calidad que por la cantidad. Yo cuando empecé en YouTube, pues intentaba recalcar mucho lo libertario que yo era, me ponía a hablar de Mises, me ponía a hablar también un poco de los Chicago Boys, me ponía a citar a Hayek, a Thomas Sowell, a Rand, y eso es un error porque al público eso no le interesa. Entonces comencé a tocar temas de más actualidad e intentaba que, acorde ocurría un acontecimiento, tener un vídeo preparado. Vi Ya. que ese tampoco es el camino porque no consigues retener a la audiencia y no llegas a poder transmitirles un mensaje. Entonces, la línea a la que estoy yendo yo es a una mejora en medios audiovisuales, pues me he comprado una mejor cámara, un mejor micrófono, un aro de luz, un mejor portátil Muy para bien. procesar todo esto, pero también estoy intentando aprender a editar con muchísima más calidad, utilizar más recursos que hagan el contenido más dinámico, y yo creo que tengo que apostar por eso, más que nada porque veo necesario que para poder transmitir un mensaje yo necesito que mi canal crezca. Y creo que con cierto éxito, porque la última vez que me entrevistaste hace menos de un año tenía 3000, he conseguido alcanzar una cifra que son 17.200, que está muy lejos de los 100.000 que puede tener Adri o Isa Parejo, pero que ya es señal de que estoy yendo por el camino adecuado. Y también me interesa distanciarme un poco del contenido que hacen otros canales para tener algo distinto que ofrecer. Así que esa es la línea a la que yo voy a ir. Y sobre todo hacer que la gente se lo pase bien, que al final todo es muy serio y es muy sesudo y nos olvidamos de entretenernos y de reírnos y de aprender, ¿no? También, si me permites pues esta reflexión. Pues Miguel, amigo señor de Logroño, no sé ya cuánto rato llevamos, nos pasa lo mismo de siempre. Yo creo que hemos podido, como he dicho al inicio, ¿no? Un poco conversar, reflexionar en voz alta y espero que las palabras pues hayan resonado en las cabezas de los oyentes y que esto pueda incitar a la acción, que es un poco también lo que se ha hablado. Tomar un poco de valentía y dar la cara, yo creo que es lo más importante en estos tiempos que corren. Pues no sé si quieres añadir algo antes de que cierre. No, simplemente agradecerte que me hayas traído tu canal por segunda vez y sobre todo que considero que es muy necesario lo que tú estás haciendo porque tu canal es una especie de núcleo, un centro neurálgico Ya. desde el que puedes conocer a personas que a lo mejor no has conocido y llegar a nuevas ideas. Yo creo que es extremadamente importante lo que tú estás haciendo.
Oye, pues muchas gracias por los piropos y en realidad pues yo creo que lo has descrito bien. Me gusta más que este canal sea como una plataforma en la que uno puede curiosear y aprender porque también es un poco mi personalidad. Oye, pues Miguel, muchas gracias. Si no conocéis a Miguel, señor de Logroño, dejaré los links en la descripción. Le dejáis un like y una suscripción. También podéis hacer lo mismo en mi canal ya que, ya que estamos. Y no sé, Miguel, tarde o temprano estoy seguro que volveremos a colaborar. Hablabas antes de cooperar y es importante, nos sacaremos algo de la chistera y lo dicho, lo he disfrutado mucho, espero que la audiencia también y espero que tú también, tío. Por supuesto. Saludo. Muchas gracias.